Bueno, tengan todos muy buenas noches. Solo quiero que me confirmen si se me escucha y se mira en la presentación. Sí, sí se mira y se escucha. Vaya, entonces vamos a dar inicio a lo que es esta nueva videoconferencia. Eh, Tengan todos muy buenas noches. Sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva videoconferencia que es parte del curso de refuerzo académico para aspirantes a nuevo ingreso 2021. Eh, Curso que se ha estado desarrollando a lo largo de varios meses y que esta sería la última videoconferencia que yo les estaré impartiendo antes de que ustedes puedan realizar su examen de admisión. Eh, es un gusto para mí poder compartir con ustedes y transmitirles nuevos conocimientos. Mi nombre es Marvin Vicente y soy el tutor de física que los va a estar acompañando esta noche en esta videoconferencia que tiene por tema la elasticidad. Si les surge alguna duda o alguna pregunta, pueden preguntar sin ningún problema, yo les estaré respondiendo a sus inquietudes. La, la dinámica que vamos a seguir para la videoconferencia es que cada 2 o 3 diapositivas les preguntaré si tienen alguna duda o ustedes me pueden interrumpir si algún concepto no les ha quedado claro. Eh, Además, yo les tengo propuestas algunas preguntas donde ustedes pueden participar. No son preguntas difíciles, son de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. De igual forma, y ustedes pueden participar dándole respuesta. Pueden activar su micrófono o lo pueden hacer vía chat. Ahí es su decisión, ¿verdad? El contenido que vamos a desarrollar en la videoconferencia es el siguiente. Como les decía, el tema de la videoconferencia es la elasticidad. Entonces, para empezar, vamos a comenzar viendo lo que son las propiedades elásticas de la materia. Vamos a definir lo que es la elasticidad. Vamos a conocer la ley de Hooke. Luego vamos a ver el esfuerzo de tensión, de compresión y cortante. Luego de eso les planteo algunas preguntas para que ustedes participen, para ver si les ha quedado claro estos conceptos que vamos a ir desarrollando. Luego de ello vamos a ver el módulo de Young, el módulo de corte, el módulo elástico volumétrico. Todas estas son propiedades elásticas de la materia. Ya que hayamos definido estos conceptos, vamos a pasar a una sección de preguntas y luego a resolver algunos ejercicios sobre estos conceptos que vamos a ir viendo. Entonces, para empezar desarrollando el contenido, veremos las propiedades elásticas de la materia. El primer concepto que vamos a definir es la elasticidad. Nos dice que el término elasticidad designa la propiedad mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. Como ejemplo sencillo tenemos los resortes, que si nosotros le aplicamos una fuerza a los resortes, los vamos a deformar, pero estos siempre van a volver a su forma original. Entonces este cuerpo se dice que es elástico. Lo mismo sucede con las bandas elásticas, con los globos, siempre van a volver a su forma original. Un cuerpo se deforma cuando al aplicarle fuerzas este cambia de forma o de tamaño, como les decía. Entonces la elasticidad estudia la relación entre las fuerzas aplicadas a los cuerpos y las correspondientes deformaciones. Es decir, el objeto de estudio de la elasticidad son esas fuerzas que nosotros aplicamos a los cuerpos y las deformaciones que se presentan producto de haber aplicado
esas fuerzas. Por otro lado, una de las leyes principales que rige o estudia el fenómeno de la elasticidad es la ley de Hooke, la cual vamos a definir. ¿Qué es la ley de Hooke? Nos dice que la ley de elasticidad de Hooke, o simplemente ley de Hooke, es el principio físico en torno a la conducta elástica de los sólidos. Fue formulada en 1660 por el científico británico Robert Hooke. El precepto teórico de esta ley es que el desplazamiento o la deformación sufrida por un objeto sometido a una fuerza será directamente proporcional a la fuerza mayor, será directamente proporcional a la fuerza deformante o a la carga. Es decir, a mayor fuerza, mayor deformación, o como también se le llama desplazamiento o elongación en algunos casos. Entonces, pero en realidad, ¿qué es lo que nos dice esta ley? En el ejemplo o en la imagen que tenemos a la izquierda podemos ver un resorte en el cual vamos a visualizar qué es la ley de Hooke. Entonces, en un primer momento tenemos el resorte, no le estamos aplicando ninguna fuerza, por lo tanto no presenta ninguna deformación. Luego lo tenemos, en un segundo caso lo tenemos ya elongado. Esto es producto de la aplicación de una fuerza. Al aplicarle esta fuerza lo hemos deformado una distancia X. Luego, en un tercer caso tenemos el resorte con una elongación mayor, que sería el doble de la que tenemos al principio, pero esta deformación se ha producido porque nosotros hemos aplicado el doble de la fuerza. Entonces es aquí donde se visualiza que la fuerza es directamente proporcional a la deformación. Es decir, si nosotros triplicáramos la fuerza, entonces la deformación de igual forma se va a triplicar. Veámoslo con un ejemplo. Nos dice que un cuerpo es elástico si recobra su tamaño y forma originales cuando deja de actuar sobre la fuerza deformante. Como les venía diciendo, un cuerpo va a ser elástico cuando dejamos de aplicar la fuerza, este vuelve a su forma original. Entonces, consideremos un resorte de longitud L, tal como se muestra en la figura. Para estudiar su elasticidad se colocan pesas en forma sucesiva y se observa el incremento en su longitud. Es igual al caso anterior, solo que en este caso ya le damos valores de deformación y ya le damos valores de fuerza. Entonces esto es para que lo entendamos mejor, porque en el ejemplo anterior solamente teníamos indicadas las deformaciones y las fuerzas, pero ya en este caso tenemos valores de fuerza y deformación. Entonces, como podemos ver, tenemos el resorte con su longitud L, que es su longitud original. Luego lo tenemos ya elongado, producto de la aplicación de una fuerza de 20 newton. Esta fuerza lo ha deformado 1 centímetro. Luego duplicamos la fuerza, por lo tanto, como es directamente proporcional la fuerza a la deformación, entonces de igual forma se va a duplicar lo que es la deformación. En un tercer caso hemos triplicado la fuerza, por lo tanto la deformación también se va a triplicar. Entonces, como nos indica la ley de Hooke, que la fuerza va a ser directamente proporcional a la deformación, y si recordamos de las relaciones de proporcionalidad, tendríamos que la fuerza va a ser igual a una constante por la deformación. Y aquí estamos indicando que la fuerza es directamente proporcional a la deformación. Entonces, para obtener lo que es la
la K del resorte, o como se conoce constante de resorte, solamente tendríamos que despejarla de esta ecuación y nos quedaría que la constante va a ser igual a la fuerza sobre la deformación. Es así como encontramos lo que es la constante del resorte, y lo podemos visualizar en los datos que tenemos, que los hemos obtenido a partir del ejemplo. Nos dice que cuando estamos aplicando una fuerza de 20 newton, su deformación es de 1 centímetro, de igual forma para las demás fuerzas. Y para encontrar lo que es la constante K del resorte, solamente tenemos que dividir la fuerza entre la deformación. Lo hacemos para todos los casos, y en todos los casos siempre vamos a obtener el mismo resultado, que sería de 2000 newton metro. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento, si les ha quedado claro lo que son estos conceptos, cómo obtener la constante K del resorte. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. La constante se sacaría con la fórmula que está a un lado. Sí, sería a partir de esa fórmula. Permitime. A partir de la fórmula que tenemos de fuerza igual a constante por deformación, a partir de esta solamente tenemos que despejar la constante, que nos quedaría de esta forma. Constante va a ser igual a la fuerza sobre la deformación. Y es así como se obtiene esa constante. Creo que les ha quedado claro. Vamos a continuar. Entonces, para continuar y para reforzar estos conceptos que hemos visto, les presento algunas preguntas sencillas. La número 1 nos dice que un cuerpo elástico es aquel que luego de aplicarse una fuerza no presenta deformaciones permanentes, es decir, vuelven a su forma original. ¿Es esto verdadero o falso? No sé, alguien me podría ayudar con la respuesta. Se las repito. Un cuerpo elástico es aquel que luego de aplicarle una fuerza no presenta deformaciones permanentes, es decir, vuelven a su forma original. ¿Es esto verdadero o falso? Sí, correcto. Luigi, Roberto, Evelyn, sí. Claro, están en lo correcto. La respuesta es verdadero, ya que esta es la definición de lo que es un cuerpo elástico, que nos dice que es aquel que luego de aplicarle una fuerza no presenta deformaciones permanentes, es decir, son completamente reversibles, es decir, estas deformaciones se revierten, es decir, vuelven a su forma original. Vamos con la segunda pregunta. Nos dice: la relación entre la fuerza y la deformación en la ley de Hooke es, literal A, inversamente proporcional, literal B, directamente proporcional, literal C, constante, literal D, decreciente. ¿Me podría alguien ayudar con la respuesta? Se las repito por si no les quedó claro. La relación entre la fuerza y la deformación en la ley de Hooke es, literal A, inversamente proporcional, literal B, directamente proporcional, literal C, constante, y literal D, decreciente. ¿Me podría alguien ayudar? Carolina nos dice constante, Evelyn nos dice que es constante.
pues no es esa la respuesta correcta, porque permítame, ya les explico por qué. Medrano nos dice que es directamente proporcional. Sí, correcto. Correcto. Para los que me dijeron que es constante, lo vamos a volver a revisar para que vean qué es lo que dice la ley de Hooke. Y nos dice que el precepto teórico de esta ley es que el desplazamiento o la deformación sufrida por un objeto sometido a una fuerza será directamente proporcional a la fuerza deformante o a la carga. Como les explicaba, que si nosotros aplicamos una fuerza a un cuerpo elástico, vamos a producir una deformación. Si aplicamos el doble de fuerza, se va a producir el doble de deformación. Entonces es por ello que es directamente proporcional y no constante. Porque si fuera constante, al aplicarle una fuerza, se produciría una deformación. Si aplicamos otra fuerza o el doble de fuerza, siempre vamos a tener la misma deformación, es decir, no va a cambiar. Entonces, y no es así, sino que es como les decía al principio: si aplicamos una fuerza, se produce una deformación. Si aplicamos el doble de fuerza, se va a producir el doble de deformación. Entonces es la literal B, que es directamente proporcional. Espero ahora sí les haya quedado claro. Creo que con esto sí ya les quedó claro estos conceptos. Entonces vamos a seguir profundizando en el tema. Entonces, para seguir profundizando el tema, hay que definir los tipos de esfuerzos presentes en los cuerpos elásticos. Nos dice que existen 3 tipos de esfuerzo y su correspondiente deformación. Tenemos el esfuerzo de tensión, que lo podemos apreciar en la imagen, en el primer ejemplo que tenemos en la imagen del centro, que sería esta. Cuando aplicamos 2 fuerzas y estas van en sentido contrario, entonces estamos tensionando el cuerpo. Luego tenemos el esfuerzo de compresión, es decir, que si a este cuerpo nosotros le aplicamos la misma fuerza, pero ahora van siempre en sentido contrario, pero ahora hacia adentro, entonces lo que estaríamos haciendo al cuerpo sería comprimiéndolo. El otro tipo de esfuerzo es el esfuerzo cortante, que lo podemos apreciar en la imagen de la derecha. Un ejemplo sencillo es el de una tijera que está cortando una página. En la parte de arriba podemos ver las fuerzas que se le están aplicando aquí, como ampliando lo que es como que es las hojas de la tijera. Entonces es lo que está sucediendo en realidad. Estamos cortando. Pero antes de seguir, recordemos lo que es esfuerzo. Nos dice que el esfuerzo se representa por este símbolo que se llama sigma, y nos dice que es igual a la fuerza dividido entre el área. Eso es lo que conocemos como esfuerzo. En este ejemplo lo podemos visualizar. Tenemos la fuerza y tenemos el área. Entonces, al hacer la relación entre la fuerza y el área, lo que en realidad estamos encontrando sería el esfuerzo. Pero vayamos conociendo primero cada uno de los tipos de esfuerzo que se tienen. Tenemos el esfuerzo de tensión. Nos dice que se define como la fuerza perpendicular al área por unidad de área aplicada a un objeto en sus extremos para ejercer tracción o tensión sobre él, gracias a lo cual se alarga. Sus dimensiones son de fuerza sobre área, y en forma matemática podemos expresarlo así.
que sería esfuerzo de tensión, va a ser igual a la fuerza sobre el área. Lo podemos apreciar en la imagen. Tenemos un cuerpo con un área ya definida. Luego tenemos el objeto, pero en este caso le estamos aplicando fuerzas que serían perpendiculares al área o a la cara que se tiene. Entonces, al aplicarle esta fuerza se produce una tensión. Producto de esta tensión se produce un alargamiento. Aquí está como ampliado. Entonces tendríamos el objeto original y al aplicarle las fuerzas estaríamos alargando, que se produciría una diferencia de longitud. Esta sería la longitud que se alarga. Entonces el esfuerzo de tensión, se tienen dos fuerzas que se aplican en la misma dirección pero en sentidos contrarios, como lo podemos apreciar en la imagen, las cuales estiran el cuerpo. Si originalmente la longitud del objeto era L sub 0, como lo podemos apreciar, tiene una longitud L sub 0. Al aplicar el esfuerzo de tensión, la nueva longitud es L, la que se tiene en el objeto que está bajo esfuerzo de tensión. Y el estiramiento, deformación o elongación sería la diferencia de longitud, que sería esta. Entonces esa diferencia de longitud se calcula mediante la siguiente fórmula. La diferencia de longitud va a ser igual a la longitud final que se tiene cuando le estamos aplicando las fuerzas menos la longitud inicial del cuerpo. Es así como se calcula esta deformación. Papá, ¿a quién va a dirigir? Andrés. Va a dirigir, quiso decir ahí. Dirigir no existe. No sé si les queda claro este concepto, La carta va dirigida. repetir. Les voy a pedir que por favor apaguen el micrófono, porque si no se genera como interferencia. Solo si lo pueden encender solo cuando vayan a preguntarme algo, cuando tengan alguna duda. No sé si les ha quedado claro este concepto, el esfuerzo de tensión. Luis nos pregunta si la fuerza de tensión es fuerza sobre área. Pues lo que en realidad sería fuerza sobre área sería el esfuerzo de tensión, no sería fuerza de tensión, sino que esfuerzo de tensión. Y sí sería como la presión en los fluidos. De la misma manera se representa lo que es el esfuerzo de tensión, porque lo que estamos estudiando sería la fuerza y el área donde está aplicada. Sería el mismo concepto, solo que ahora lo estamos aplicando a cuerpos elásticos. Y Gaby nos pregunta con la diferencia de longitud. Permíteme, lo vamos a repetir. La diferencia de longitud es la deformación que se tiene luego de aplicar lo que son las fuerzas. Tenemos el cuerpo en un estado inicial con una longitud L sub 0. En este caso no le hemos aplicado ninguna fuerza, pero luego cuando ya está bajo el esfuerzo de tensión o cuando ya le hemos aplicado las fuerzas, este objeto, por ser elástico, va a elongarse, o sea, su longitud va a crecer. Entonces la diferencia de longitud sería la resta de la longitud final que se tiene menos la longitud inicial del objeto cuando no le estábamos aplicando las fuerzas. Así se obtiene lo que es la deformación. Sí, correcto, Gaby.
esa deformación es después de aplicarle el esfuerzo de tensión. Cuando nosotros le estamos aplicando el esfuerzo de tensión al cuerpo elástico, entonces está deformado. Entonces ahí cuando encontramos esa deformación. No sé si ahora te quedó claro este concepto o si a todos les han quedado claros los conceptos. Creo que sí, entonces vamos a continuar definiendo el otro tipo de esfuerzo, que es el esfuerzo de compresión. Nos dice que el esfuerzo de compresión es la fuerza por unidad de área, cuyo resultado es empujar, apretar o comprimir un objeto, tendiendo a acortarlo. Matemáticamente es esfuerzo de compresión, que se representa por la letra E mayúscula, va a ser igual a la fuerza sobre el área. Es decir, es el mismo concepto de fuerza. Por eso que al principio lo definimos, porque esfuerzo va a ser igual a fuerza sobre área. Porque siempre las fuerzas van a estar aplicadas sobre una determinada área. Y el esfuerzo de compresión sería como lo contrario del esfuerzo de tensión, porque en este caso estamos acortando lo que es los cuerpos, y en el esfuerzo de tensión nos estábamos alargando. Entonces aquí en mayúscula nos denota el esfuerzo de compresión, F la magnitud de la fuerza y A el área sobre la cual actúa la fuerza, siendo la unidad en el sistema internacional el newton sobre metro cuadrado, o mejor conocido como pascal. Entonces el esfuerzo de compresión es un esfuerzo normal o perpendicular, porque la fuerza que lo produce es perpendicular al área sobre la cual se ejerce. Lo podemos apreciar en la imagen de la izquierda. Tenemos un objeto o un cuerpo en estado inicial con una cierta área y una longitud L sub 0 ya definida, que sería su longitud original. Entonces cuando aplicamos fuerzas de compresión sobre el área del cuerpo, entonces se genera el esfuerzo de compresión. Por lo tanto, vamos a cortar lo que es el cuerpo y se va a generar una deformación en este caso. No sé si les queda claro este nuevo concepto. Es lo contrario del esfuerzo de tensión. ¿Podrían confirmar si les ha quedado claro el esfuerzo de compresión? Para poder continuar y definir el otro tipo de esfuerzo. Ok, muchas gracias Roberto y Gaby. Vamos a sí, correcto, Arce. Es lo mismo, solo que va a la inversa. En vez de alargar el cuerpo, lo estamos comprimiendo. Es el mismo concepto. Sí, correcto, siempre vamos a aplicar lo que es la fuerza sobre el área del cuerpo. Entonces vamos a definir el otro tipo de esfuerzo. El último tipo de esfuerzo es el esfuerzo cortante. Se conoce como esfuerzo cortante al que resulta de aplicar dos fuerzas paralelamente a una superficie y en sentido contrario. De esta forma se puede dividir a un objeto en dos partes, haciendo que las secciones deslicen una sobre otra. Cotidianamente se aplican esfuerzos cortantes directos sobre telas, papeles o metales. Estos esfuerzos son ejercidos mediante tijeras, como el primer ejemplo que les mostraba, donde se apreciaba lo que es el esfuerzo cortante. También aparecen estructuras tales como pernos, tornillos, pasadores, vigas, en soldadura, ya que la función de estos objetos es la de unir
dos piezas, por lo tanto una pieza va a tender a ir a un lado y la otra va a tender a ir al otro lado, por lo tanto las fuerzas que se están aplicando serían paralelas pero en sentido contrario. Lo podemos apreciar en la imagen de la derecha. Tenemos un objeto con una altura y un área definida, y al aplicar lo que serían dos fuerzas, una en la cara inferior y una en la cara superior, este cuerpo, al ser elástico, va a tender a deformarse de la forma como se muestra. Cuando se está deformando de esta forma, está bajo los efectos del esfuerzo cortante. No sé si les queda claro este concepto. ¿Me podrían confirmar o si tienen alguna pregunta? Sí, correcto, Arce. Las fuerzas se aplican en los extremos. Podría ser, sí, en el superior y en el inferior. También podría ser en las caras. Podría ser en la cara derecha y en la cara izquierda. Entonces se va a producir el mismo efecto, solo que es como que si giráramos este objeto, como que le dieran vuelta. Entonces se lo estaríamos aplicando en sus extremos. Y sí, siempre se le van a aplicar en los extremos para que se genere el esfuerzo cortante. Sí, Gaby, tienen dirección y sentido contrario. Arce nos pregunta si se aplicarán las fuerzas en el centro del objeto. ¿Sería diferente? En ese caso, si las fuerzas se le aplicaran en el centro, es decir, siempre van a estar en el mismo eje de aplicación, por lo tanto, estas fuerzas no generarían ningún tipo de deformación en el objeto, ya que estarían aplicadas en el centro del objeto. Por lo tanto, tienen que estar aplicadas en los extremos. Pueden ser ya sea superior, inferior, ya sea derecho o izquierdo, para que se genere el esfuerzo cortante. No sé si les ha quedado claro estos conceptos. Creo que ahora sí les quedó claro. Vamos a pasar a una sección de preguntas para reforzar lo que son estos conceptos. La primera nos dice: al aplicar dos fuerzas en la misma dirección y sentidos contrarios en un cuerpo y estas producen un alargamiento, el esfuerzo al que está sometido el cuerpo es, literal A, esfuerzo de corte, literal B, esfuerzo de compresión, literal C, esfuerzo de tensión. Se las vuelvo a repetir. Al aplicar dos fuerzas en la misma dirección y sentidos contrarios en un cuerpo y estas producen un alargamiento, el esfuerzo al que está sometido el cuerpo es, literal A, esfuerzo de corte, literal B, esfuerzo de compresión, literal C, esfuerzo de tensión. ¿Alguien me podría ayudar? Sí, correcto. Leticia, Kimberly, Medrano, Luigi. Medrano, esfuerzo de tensión. Sí, para los que me dijeron que es esfuerzo de tensión, sí están en lo correcto, ya que se tienen dos fuerzas que se aplican en la misma dirección y sentidos contrarios. Entonces, esto, al tener estas dos fuerzas y en sentidos contrarios, estaríamos alargando o estirando el cuerpo. Por lo tanto, se generaría esfuerzo de tensión. Y Luigi nos decía que es compresión. Ya les explicaba por qué es de tensión y no de compresión. Para los que me dicen que es esfuerzo de compresión, la respuesta está incorrecta, ya que las fuerzas están estirando o elongando el cuerpo, entonces estamos tensionándolo.
sería lo contrario, si estaríamos comprimiendo el cuerpo o acortándolo. En ese caso sí sería de compresión, pero en este caso lo estamos estirando o alargando. Por lo tanto es de tensión. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos dice que en la siguiente figura representa el esfuerzo de, literal A, esfuerzo de corte, literal B, esfuerzo de compresión, o literal C, esfuerzo de tensión. Se las dejo para que visualicen la imagen y qué tipo de esfuerzo se está aplicando, o qué tipo de esfuerzo representa la imagen. ¿Alguien me podría ayudar? Leticia nos dice que es literal A, que es el esfuerzo de corte. Medrano, el esfuerzo de corte. Stephanie, sí, muchas gracias a todos por su participación. Y sí, sería el esfuerzo de corte, porque el esfuerzo de corte es el que resulta de aplicar dos fuerzas paralelamente a una superficie, pero estas van en sentido contrario, tal como la imagen. Entonces sí es el esfuerzo de corte. No sé si tienen alguna duda con estos conceptos o quieren que les refuerce un poco sobre esto. Si no, pasamos a definir otro concepto. Sí, muchas gracias, Kimberly. Así es. Bueno, creo que todo bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con definiendo otro concepto. El concepto que vamos a definir es el módulo de Young, el cual está presente en los cuerpos elásticos. Entonces, el módulo de Young o el módulo de elasticidad es la constante que relaciona el esfuerzo de tracción o de tensión o compresión con el respectivo aumento o disminución de longitud que tiene el objeto sometido a estas fuerzas. Es decir, cuando tenemos un cuerpo sometido a esfuerzo ya sea de compresión o de tensión, siempre va a haber una deformación. Entonces, para poder estudiar estas deformaciones, vamos a utilizar el módulo de Young. Las fuerzas externas aplicadas a los objetos no solamente pueden cambiar el estado de movimiento de estos, sino que también son capaces de cambiar su forma o incluso romperlos o fracturarlos, si las fuerzas que se aplican son demasiado grandes. El módulo de Young nos sirve para estudiar los cambios producidos en un material cuando se le aplica una fuerza de tracción o compresión a nivel externo. Este módulo de Young solo lo vamos a utilizar cuando tengamos presentes esfuerzos de tensión y de compresión. Solamente cuando tengamos o esté presente estos dos tipos de esfuerzos. Y el módulo de Young lo podemos definir de la siguiente manera. Nos dice que Y va a ser igual al módulo de Young, que va a ser igual al esfuerzo de tensión o de compresión dividido entre la deformación de la tensión o de la compresión. Es decir, en la parte de arriba tendremos el esfuerzo. Recordemos que el esfuerzo es fuerza sobre área. En la parte de abajo, con el denominador, tendremos la deformación, ya sea por tensión o por compresión. Y esta deformación se va a definir como el cambio en la longitud o deformación dividido entre la longitud inicial del cuerpo. Esta es la formulita que define el módulo de Young. Y lo podemos apreciar los componentes de los cuales está constituida la fórmula. Los podemos obtener de este diagrama. Nos dice que una barra larga sujeta en un extremo se alarga en una cantidad
delta sub L bajo la acción de una fuerza. Entonces la barra tendrá un área A en sus dos extremos, va a ser su misma área. Al aplicar una fuerza vamos a producir una deformación, y tenemos la longitud inicial de la barra. Entonces a partir de este diagrama podemos obtener lo que es el módulo de Young o la fórmula del módulo de Young. Para que nos quede claro este concepto, vamos a resolver un ejercicio. Nos dice que un alambre de acero de 2 metros de largo en un instrumento musical tiene un radio de 0.03 milímetros. Cuando el cable está bajo una tensión de 90 newton, cuando cambia su longitud. Nos dan como dato el módulo de Young del acero, que es de 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Entonces lo que nos están preguntando es la deformación. La deformación que se produce producto de aplicarle una fuerza a lo que es el alambre de acero, que ya nos dan una longitud de 2 metros, nos dan un radio de 0.03 milímetros, que con este radio podemos obtener lo que es el área de este alambre, que es lo que necesitamos. Entonces tenemos que, para la solución del ejercicio, primero tenemos que calcular el área de la sección transversal del alambre. Entonces, como es un alambre, entonces su sección transversal será circular. Recordemos que para encontrar el área de un círculo, solamente tenemos que multiplicar pi por el radio al cuadrado. Pi ya es una constante que ya está definida, y el radio al cuadrado sería el que ya nos dan, que serían los 0.03 milímetros, pero esto lo tenemos que, digamos, convertir a metros, porque en la fórmula del módulo de Young tenemos, digamos, las unidades que tenemos son newton, el área estaría en metros cuadrados. Entonces si nosotros ponemos aquí en el cálculo del área, ponemos los milímetros, entonces nos quedarían como milímetros cuadrados. Entonces cuando vengamos a sustituir los datos, entonces nos quedarían como newton sobre milímetros cuadrados. Y si recordamos, el módulo de Young se expresa en newton sobre metro cuadrado. Entonces es por eso que estos milímetros que nos dan los pasamos a metros. Luego hacemos la operación y obtenemos como área igual a 2.83 por 10 a la menos 9 metros cuadrados. Entonces ese es el área transversal del alambre de acero. Entonces, una vez ya definida el área, vamos a calcular el esfuerzo de tensión, porque la fuerza que le estamos aplicando al cable es de tensión. Entonces recordemos que el esfuerzo va a ser igual a la fuerza sobre el área. Tenemos que la tensión va a ser igual a 90 newton dividida entre el área, es la que acabamos de encontrar. Hacemos la operación y obtenemos un esfuerzo de 3.2 por 10 elevado a la décima newton sobre metro cuadrado. Ese sería el esfuerzo de tensión el que está siendo sometido este alambre. Entonces luego de ello, como lo que nos piden es el cambio de longitud, o digamos la deformación del alambre, entonces si vamos a la fórmula del módulo de Young, tenemos como dato, ya nos dieron el módulo de Young, que es de 200 por 10 elevado a la novena newton metros cuadrados. Ese dato ya lo tenemos. La fuerza ya la tenemos, y el área también, es decir, la parte de arriba ya la hemos calculado, que sería el esfuerzo. En el denominador tenemos la deformación, que sería el delta L, dividido sobre la
la longitud inicial del alambre, que ya nos la da el ejercicio. Entonces solamente nos quedaría despejar de esta fórmula lo que es la deformación o el delta L. Entonces, es lo que se tiene en esta parte de aquí. Hemos pasado lo que es la deformación unitaria, que sería toda esta componente, la hemos pasado a multiplicar con esta componente y esta la hemos pasado a dividir, que es lo que se tiene en esta parte. Entonces, como todos estos datos ya los tenemos, el esfuerzo, que sería este de aquí, ya lo tenemos. El módulo de Young también ya nos las proporciona el ejercicio, entonces solamente hacemos la operación y obtenemos un valor de 0.16. Entonces, luego de obtenido este valor, solo tendríamos que despejar la deformación o el delta L, que es lo que se hace en el siguiente paso. Nos dice que como la cuerda se encuentra bajo tensión, esto significa que se alarga. Entonces la nueva longitud va a ser igual a la longitud inicial más el delta L o la deformación, donde L sub 0 va a ser la longitud inicial que nos proporciona el ejercicio. Entonces luego solamente sustituimos los datos en esta fórmula y obtenemos un valor de 2. Serían 2.32 metros. No sé si les quedó claro este ejercicio y el módulo de Young. Sí. No sé si les ha quedado claro. Gaby nos dice si puedo repetir cómo se saca la L. Permítanme. Ahorita. Como lo que nos pide el ejercicio es, digamos, es la longitud final que va a tener el alambre luego de haberle aplicado lo que es la fuerza de tensión de 90 newton. Entonces, como ya tenemos hasta este punto donde ya hemos despejado lo que es la deformación unitaria o el delta L sobre L, entonces lo que nos piden es la longitud final del alambre. Entonces tenemos el delta L dividido sobre el L va a ser igual a 0.16. Entonces, pero lo que queremos conocer es la deformación. Entonces, la L o la longitud inicial la tendríamos que pasar digamos al otro extremo. Entonces, como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces nos quedaría el delta L va a ser igual al 0.16 multiplicado por la longitud inicial que tenía el alambre, que es de 2 metros. Al hacer este cálculo vamos a obtener que el delta L va a ser igual a 0.32 metros. Entonces, pero como lo que nos pide el ejercicio es la longitud final, entonces la longitud final va a ser igual a la longitud inicial, que son 2 metros, más la deformación o delta L, que es de 0.32. Entonces, al sumar los 2 metros más la deformación, que son 0.32 metros, obtenemos la longitud final del alambre, que serían de 2.32 metros. No sé si ahora les quedó claro. Ok, Gaby.
Creo que sí, ya les quedó claro. Roberto dice que sí. Bueno, vamos a continuar con Arce nos pregunta si el 0.16 lo multiplico al final. Les vuelvo a repetir. Tenemos el diferencial o la deformación, que sería deformación sobre longitud inicial, va a ser igual a 0.16. Entonces, pero lo que queremos encontrar es la deformación, para luego podérsela sumar a la longitud inicial que tenemos, para poder obtener la longitud final del alambre. Entonces, tenemos deformación sobre o dividida sobre la longitud inicial, va a ser igual a 0.16. Entonces, lo que queremos encontrar es la deformación. Por lo tanto, tenemos que pasar a multiplicar al otro extremo lo que es la longitud inicial. Entonces nos quedaría deformación va a ser igual a 0.16 multiplicado por longitud inicial, que son 2 metros. Entonces, al multiplicar 0.16 por 2 metros, obtenemos como deformación 0.32 metros. Para encontrar la longitud final, solamente tenemos que sumar esta deformación a la longitud inicial, que serían los 2 metros, más los 0.32 metros que tenemos, obtenemos como longitud final 2.32 metros. Ok, está bien, Arce. Entonces vamos a continuar definiendo otro concepto. Creo que este ya les quedó claro. Con la solución de este ejercicio se entiende mejor lo que es el módulo de Young. Otro de los conceptos que vamos a definir es el módulo de corte. Nos dice que el módulo de describe la respuesta de un material ante la aplicación de un esfuerzo cortante que lo deforma. Otras denominaciones de uso frecuente para el módulo de corte son módulo de cizalla, cizalladura, de elasticidad transversal o de elasticidad tangencial. Entonces, como vimos el concepto del esfuerzo de corte, entonces para poder estudiar las deformaciones del esfuerzo de corte, es necesario estudiar el módulo de corte, que a partir de este concepto vamos a poder obtener lo que son las deformaciones producidas por las fuerzas o el esfuerzo de corte. Entonces, cuando los esfuerzos son pequeños, las deformaciones son proporcionales a ellos, de acuerdo a la ley de Hooke, como lo vimos al principio. Siendo el módulo de corte la constante de proporcionalidad, por lo tanto, el módulo de corte va a ser igual esfuerzo de corte entre deformación, tal como se puede apreciar en esta fórmula. Nos dice que ese va a ser el módulo de corte, y el módulo de corte va a ser igual al esfuerzo cortante, es lo que ya estudiamos anteriormente, dividido entre la deformación cortante. Es decir, cuando un objeto está sometido a un esfuerzo cortante, entonces producto de este esfuerzo se van a producir deformaciones que se conocen como deformaciones de cortante. En la imagen de la izquierda se puede apreciar un objeto sometido a esfuerzo cortante. Las líneas punteadas representan el esfuerzo el objeto en su estado inicial. Entonces, de esta forma es como se tiene el objeto sin la aplicación de ninguna fuerza. Luego se le aplican las fuerzas y estas producen el esfuerzo cortante. Entonces se genera una deformación que se puede apreciar aquí, que sería como una deformación teta. Entonces esta es la deformación que nosotros queremos conocer. Entonces, a partir de esta fórmula de que el módulo de corte es igual a esfuerzo cortante sobre deformación cortante, nos quedaría de la siguiente manera.
el esfuerzo cortante, recordemos que es fuerza sobre área. Y la deformación sería este pequeño ángulo que se nos genera aquí. Esta sería la deformación cortante, que también la podemos representar como la tangente de este ángulo. Y si recordamos que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, que es el que se muestra en el triangulito que se nos forma en esta parte de aquí. Entonces la tangente va a ser igual al cateto opuesto al ángulo. El cateto opuesto al ángulo sería esta pequeña distancia D que tenemos aquí. Y tenemos el cateto adyacente, que sería la longitud del cuerpo. Entonces esta deformación la podemos sustituir por lo que es la tangente del ángulo. Entonces sustituyendo lo que es la tangente, ya que tangente del ángulo va a ser igual a la distancia D dividida entre la longitud del cuerpo, ya que es lo mismo, entonces solo lo sustituimos en esta parte de aquí y nos quedaría definido lo que es el módulo de corte como esfuerzo, que es fuerza sobre área, dividido entre la deformación cortante, que sería la pequeña distancia que se tiene en esta parte de aquí, o en el triangulito que se nos forma, dividido entre la longitud. Entonces digamos, al efectuar esta operación, que sería de extremos por extremos y medios por medios, si recordamos de matemáticas, extremos por extremos nos quedaría fuerza por longitud, no nos quedaría en la parte superior fuerza por longitud dividido entre la multiplicación de esta pequeña distancia por el área. Entonces el módulo de corte nos quedaría de esta forma. Esto es lo que se conoce como módulo de corte. Para que nos quede claro este concepto, vamos a resolver un ejercicio. Un ejercicio de aplicación del módulo de corte. Nos dice que un cubo hecho de gel tiene 30 centímetros de lado. Una de sus caras está fija, pero al mismo tiempo a la cara opuesta se le aplica una fuerza paralela de 1 newton, que gracias a ello se desplaza 1 centímetro. Nos pide calcular con estos datos la magnitud del esfuerzo cortante, la deformación unitaria o deformación cortante, el valor del módulo de corte. Entonces, para resolver este ejercicio tenemos que tener presente la fórmula o la ecuación del módulo de corte y tenemos que tener presente el diagrama, el pequeño diagrama. Que se nos muestra aquí, que este representa lo que es el cubo hecho de gel. Nos dice que va a tener una longitud de 30 centímetros en cada una de sus caras o cada una de sus lados. Tiene una longitud de 30 centímetros. Entonces va a estar fijo a una superficie. También nos dice que se le aplica una fuerza de 1 newton. Esta fuerza lo que produce es una deformación, que sería este pequeño delta X. Va a ser igual a un centímetro. Entonces en el primer literal nos pide calcular la magnitud del esfuerzo cortante. Entonces, para darle solución al primer literal, recordemos que el esfuerzo cortante es fuerza sobre área. Entonces la fuerza ya la tenemos, el área no la tenemos, pero la podemos encontrar, ya que el área en la cual se está aplicando la fuerza sería, digamos, una cara del cubo, y el ejercicio nos proporciona de que la longitud o el largo de las caras va a ser de 30 centímetros. Entonces, para encontrar el área solamente sería el lado elevado al cuadrado
y hacemos la operación, nos quedarían 30 multiplicado por este factor nos ayuda a convertir los centímetros a metros cuadrados. Es decir, tenemos los 30 centímetros, pero recordemos que el esfuerzo es newton sobre metro cuadrado y no sobre centímetro cuadrado. Entonces por eso es necesario pasar los centímetros a metros, y esto lo logramos gracias a este factor que tenemos aquí, factor de conversión. Entonces hacemos la multiplicación, elevamos al cuadrado y obtenemos un área de 0.09 metros cuadrados. Ya teniendo la fuerza y el área, solamente dividimos la fuerza entre el área para obtener el esfuerzo cortante. Entonces nos quedaría, esfuerzo cortante va a ser igual a 1 newton dividido entre el área, que sería de 0.09 metros cuadrados. Nos da un valor de 11.11 pascales o newton sobre metro cuadrado. Luego nos piden calcular la deformación la deformación de corte o unitaria del producto de la aplicación de esta fuerza. Entonces lo que tenemos en la parte inferior de la fórmula del módulo de corte es lo que se conoce como deformación unitaria. Entonces nos quedaría que la deformación unitaria va a ser igual al delta X, o deformación dividido entre la longitud del cuerpo. Entonces todos estos datos ya los tenemos, solamente debemos sustituir, y la deformación unitaria va a ser 1 dividido sobre 30, que sería 1, que sería esta deformación, la deformación que se tiene aquí, 1 centímetro dividido entre 30. Estos 30 son la longitud que tiene el cubo, que son 30 centímetros. Entonces al hacer esta operación obtenemos un valor de 0.0333. Este valor sería adimensional, ya que tenemos centímetros y centímetros, entonces se nos eliminaría y nos quedaría como 0.0333. No tendría unidades. Luego nos piden encontrar el valor del módulo de corte, y nos dice que el módulo de corte es el cociente entre el esfuerzo de corte y la deformación unitaria, que es lo que se muestra en la fórmula. El esfuerzo cortante ya lo hemos calculado, la deformación unitaria igual ya la calculamos, entonces solo sustituimos los datos que hemos encontrado y nos queda que el módulo de corte va a ser igual a 11.1 pascales, que sería el esfuerzo cortante dividido entre la deformación unitaria que ya hemos encontrado en el paso anterior, que es 0.033. Entonces al hacer esta operación obtenemos un valor de módulo de corte de 336.4 pascales. Es decir, vamos a ir, para resolver este tipo de ejercicios, vamos a ir jugando con lo que son el esfuerzo cortante, las deformaciones, para poder obtener lo que es el módulo de corte. No sé si tienen alguna pregunta con este ejercicio. Si no, vamos a ver el último concepto. Ahora se nos dice si podría repetir la solución A. Está bien, la vamos a repetir para que no les quede duda. Para la solución A nos piden calcular la magnitud del esfuerzo cortante. Como ya lo vimos anteriormente, el esfuerzo cortante es fuerza sobre área. La fuerza ya nos la da el ejercicio, el área la tenemos que encontrar, y el área en la que está aplicada la fuerza es sobre la cara del cubo. Entonces el área que se genera es un cuadrado. Recordemos que el área de un cuadrado es igual al lado elevado al cuadrado. Entonces multiplicamos, digamos, la longitud de un lado, que sería de 30 centímetros. Esto lo tenemos que llevar al cuadrado, pero como les decía,
esta área la tenemos que tener en metros cuadrados, por eso aplicamos un factor de conversión para obtener el resultado en metros cuadrados. Es así como tenemos el área. Luego solamente tenemos que el área para obtener el esfuerzo cortante. Dividimos la fuerza de 1 newton en el área que hemos encontrado de 0.09 metros cuadrados y obtenemos un valor de esfuerzo cortante de 11.1 pascales. Y espero que ahora sí te haya quedado claro. Y nos pregunta si primero se saca el esfuerzo y luego lo demás. Sí, primero se calcula el esfuerzo, ya que todos esos datos ya los tenemos. Para poder calcular el esfuerzo ya los tenemos. Y luego la deformación sería la deformación, esa sería D sobre L. Esta deformación se conoce como deformación unitaria, es decir, esta parte de aquí de la fórmula se conoce como deformación unitaria o deformación de corte. Entonces, eso es lo que nos pide, el valor de esa deformación unitaria. Creo que ya no tienen ninguna duda. Vamos a pasar a ver el último concepto, que es el módulo de elasticidad volumétrico. Nos dice que el módulo de elasticidad volumétrico se relaciona con los cambios de volumen tanto en sólidos como en líquidos, pero en este caso sería para cuerpos sólidos, ya que estamos estudiando cuerpos elásticos. Entonces, para definir este módulo, nos vamos a guiar o nos vamos a basar en el cubo que tenemos en la imagen. Nos dice: considera el cubo mostrado en la figura, en el cual se aplican fuerzas uniformemente sobre su superficie. Es decir, el cubo está sometido a fuerzas en todas sus caras. Entonces, sea B el volumen inicial del cubo y A el área de sus caras. Entonces tenemos el cubo con un volumen inicial B, con un área A. También nos dice que fuerza sobre área va a representar el esfuerzo de compresión que provoca una disminución en el volumen, que lo vamos a representar como menos delta B. Esa sería la deformación producto de la aplicación de las fuerzas. Luego, al aplicar la ley de Hooke, se define el módulo de elasticidad o volumétrico B. Se va a representar por la letra B mayúscula. Dice que el módulo de elasticidad volumétrico va a ser igual al esfuerzo volumétrico, que este esfuerzo lo vamos a representar como menos la fuerza dividida sobre en este caso es negativo porque estamos digamos disminuyendo el volumen del cuerpo, entonces por lo tanto va a ser negativo. Luego nos dice la deformación volumétrica, que sería el cambio de volumen o la deformación dividido entre el volumen inicial del cuerpo. Entonces, a partir de esta ecuación podemos despejar, como escribirlo en otros términos. Aquí lo hemos escrito como P, que sería la presión, sería la presión, que sería la fuerza dividida entre el área. En este caso sí lo hemos representado como presión, y en la parte de abajo siempre deformación volumétrica, que es la deformación dividida entre el volumen. Entonces, de igual forma se ha operado extremos por extremos, que sería P multiplicado por el volumen, que es lo que se tiene aquí, y en la parte de abajo tendríamos aquí, podemos representar como la unidad multiplicado por la
formación y nos quedaría solamente la deformación o disminución en el volumen. Este es lo que es el módulo de elasticidad volumétrica. Sirve para calcular o para poder encontrar o estudiar lo que son los cambios de volumen que presenta un cuerpo elástico. También este módulo tiene un recíproco inverso que se le conoce como compresibilidad y se representa por la letra K. Nos dice que K va a ser igual a 1 dividido entre el módulo de elasticidad volumétrica o el recíproco. Entonces tenemos que K va a ser igual a 1. Sustituimos el valor del módulo de elasticidad. Hacemos las operaciones respectivas y nos quedaría como compresibilidad va a ser igual a menos 1 dividido entre la presión o esfuerzo volumétrico multiplicado por el cambio de volumen dividido entre el volumen. Entonces, para que nos quede claro este concepto, este último concepto, vamos a resolver un ejercicio, un pequeño ejercicio, el cual nos dice que encontremos la presión en newton sobre metro cuadrado necesaria para disminuir el volumen de una muestra de agua en 5%. El módulo de elasticidad volumétrico para el agua ya nos dan que va a ser igual a 2100 megapascales. Entonces lo que nos piden es la presión o como se conoce como esfuerzo volumétrico, que sería la fuerza sobre el área. Piden que encontremos este esfuerzo volumétrico. Tenemos la ecuación, esfuerzo volumétrico dividido entre deformación volumétrica. Ya tenemos todos los datos. Ya tenemos el módulo de elasticidad volumétrico que es de 2100 megapascales. El esfuerzo volumétrico que sería P, es lo que queremos encontrar. Tenemos el cambio de volumen que sería la disminución en %. Entonces ese dato ya lo tenemos. Solo debemos despejar la P o esfuerzo volumétrico y nos quedaría de la siguiente manera. El esfuerzo volumétrico va a ser igual menos el multiplicado por el cambio en el volumen, que sería el 5%. Entonces solamente debemos sustituir los datos. Nos va a quedar que el esfuerzo volumétrico o P va a ser igual al módulo de la elasticidad volumétrica que nos proporciona el ejercicio, que nos lo da en megapascales. Tenemos que tener cuidado de la unidad en la que se nos da este módulo, el cual debemos pasarlo a pascales. Entonces para ello tenemos los 2100, los multiplicamos por 10 elevado a la sexta para obtener lo que son pascales. Esto lo multiplicamos por el cambio de volumen, que sería de 5%. Entonces ese 5% estará en porcentaje, entonces lo queremos a decimales. Para ello solamente lo dividimos sobre 100 y nos quedaría esta expresión. Tendríamos esfuerzo volumétrico igual a 2.1 por 10 elevado a la novena pascales multiplicado por el cambio volumétrico, que va a ser de 0.05. Hacemos un esfuerzo volumétrico de 1.05 por 10 elevado a la octava newton sobre metro cuadrado, que es la presión o el esfuerzo volumétrico que nos pide el ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta con este último concepto, con la solución del ejercicio. Les puedo repetir algún paso. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer. Arsen nos pregunta si el signo negativo se le asigna porque es una sustracción de agua. Como les explicaba al principio de este concepto de módulo de elasticidad volumétrico, este nos ayuda para, digamos, estudiar los cambios de volumen que se presentan en los cuerpos sometidos a ciertas fuerzas. Entonces, como en este caso las fuerzas que se aplican son de compresión, entonces el volumen del cuerpo va a disminuir. Entonces es por eso que se le asigna el signo negativo, porque el volumen va a disminuir. No es por sustracción de agua, sino que es por eso, por el cambio de volumen que va a disminuir. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok, está bien, Arce. Creo que ya les ha quedado claro y creo que ya no tienen preguntas. Eso sería todo con esta serie de ejemplos y de ejercicios que se han desarrollado. Espero que haya quedado claro todos los conceptos y los puedan aplicar de manera adecuada en lo que es una solución de ejercicio. Este es un tema, digamos, ya de los últimos que a veces no los logramos abarcar. Entonces, pero con esta videoconferencia espero estos conceptos les hayan quedado claros y creo que eso sería todo.